¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Vida Sana. Hablamos hoy de un tema que puede interesar a muchos, el consumo de alcohol. Cuando se toma como una práctica habitual y se olvida la moderación, el alcohol puede originar grandes problemas, puede convertirse en un gran enemigo. El consumo de alcohol en general no está mal visto en nuestra sociedad. Un 70% de la población española consume alcohol. De ellos un 40% lo hace en exceso y en un 20% de los casos podemos hablar de una enfermedad. Se estima que un 4% de los fallecimientos que se registran cada año en España son atribuibles al consumo de sustancias alcohólicas. El problema llega cuando se convierte en un hábito y se pierde la moderación. Cuando los familiares más directos del enfermo se involucran en un programa de ayuda y en el apoyo al alcohólico, la garantía del éxito del tratamiento es casi absoluta. Entre los factores que influyen en el desarrollo del alcoholismo se habla de genéticos, características individuales o influencia del entorno social. Puede que la persona tenga unas cualidades innatas que la hagan más sensible a las adicciones. En este sentido, hay que destacar que con frecuencia el alcoholismo está relacionado con la ludopatía y el tabaquismo. El 70% de las personas que tienen problemas con la bebida son fumadores empedernidos, que fuman más de un paquete al día. Además, hay determinados grupos en los que el alcoholismo es más frecuente. Cerca del 75% de los pacientes alcohólicos son varones casados y asalariados con un puesto de trabajo fijo y de entre 35 y 45 años. Las mujeres son el sector de la sociedad que más padece las consecuencias de vivir con un alcohólico. Esta patología afecta al 29% de los solteros, el 7% de los divorciados o separados y al 1% de los viudos. El adicto debe erradicar el miedo a enfrentarse a su problema. Para hablar sobre este tema está con nosotros don Bernardo Ruiz. Él es psicólogo y director del programa Victoria, un programa de tratamiento de problemas con el alcohol. Muy buenas tardes. Hola, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Si le parece, para empezar, explíquenos un poco cuándo se considera que una persona es alcohólica. Bueno, desde nuestro punto de vista, más que alcohólica, hablamos de persona que ha desarrollado adicción al alcohol. Y eso lo podemos definir de una forma muy sencilla y muy práctica. Y es cuando una persona continúa bebiendo a pesar de ser consciente de que eso le está perjudicando, e incluso a pesar de tener, digamos, la intención de no beber, ¿no? Es decir, cuando su consumo de alcohol va más allá de lo que él mismo se propone y, si no todas las veces, con mucha frecuencia. En ese momento ya podemos hablar de que se ha empezado a desarrollar una adicción que luego puede ser más o menos grave según el tiempo y según la evolución que lleve. Pero hablamos de una cantidad o más bien de los efectos psicológicos que puede tener en el bebedor. Evidentemente la cantidad influye. Cuanto más cantidad de alcohol bebe una persona, más deterioro se va produciendo. Pero no es la cantidad lo que define a una persona adicta o no adicta. Lo que más define la adicción es, digamos, la falta de control sobre la propia conducta de beber, la falta de autocontrol sobre las consecuencias que ese consumo de alcohol produce en su vida y sobre todo una cierta lucha interior que a veces solo la lleva en secreto el propio paciente, de, digamos, estar todos los días con la intención de no beber o de beber moderadamente y muchos días no conseguirlo y tener ese remordimiento interior y esa lucha interior. Eso es lo que más define el problema de la adicción, aunque evidentemente las consecuencias siempre están relacionadas con la cantidad y el tiempo que uno lleva abusando. Pero no es alcohólico solo el que bebe a diario. No. De hecho, últimamente, en los últimos 10-15 años, se está dando cada vez con más frecuencia un tipo de adicción intermitente, de personas que abusan del alcohol pues o bien el fin de semana o bien con una periodicidad incluso inferior. Yo he tenido casos de personas que pueden estar tranquilamente un mes, 2 meses sin consumir nada de alcohol o consumir muy poquito de vez en cuando, y en cambio cada mes, mes y medio, 2 meses tienen episodios de descontrol absoluto de la bebida durante 2 o 3 días, ¿no? Ese es un tipo de adicción que cada vez se está dando con más frecuencia y que no es lo mismo que el bebedor diario abusivo, que también existe. Son 2 formas diferentes de adicción.
¿No cree que en general damos poca importancia? Tendemos a decir que bebemos con moderación o a creernos nosotros mismos que bebemos con moderación. ¿Cuándo se puede decir que una persona bebe con moderación? Bueno, básicamente el beber con moderación, tal como científicamente se puede estudiar, es beber muy por debajo de lo que socialmente se considera beber poco. Digamos que beber con moderación sería pues beber, en el caso de los varones, un máximo de 4 unidades de alcohol al día y 20 a la semana. Cuando digo unidades de alcohol vamos a pensar en un vaso de vino, un vaso de vino cerveza. O una cerveza. Porque en el caso de ser un whisky, eso puntuaría por 2 unidades. Puntuaría por 2. Entonces, 4 puntos diarios y 20 a la semana serían los 2 límites que no hay que rebasar ninguno de ellos para considerar que uno bebe moderadamente. Siendo varón, siendo mujer, tienen que ser 3 diarios, 15 a la semana. Y eso es no por ningún motivo que tenga que decir nada el Instituto de la Mujer, sino por una razón genética y biológica. Claro, que sí. Las mujeres tienen menos cantidad de la enzima que descompone el alcohol en el cuerpo y entonces por eso los límites de la moderación deben ser algo inferiores. O sea, que moderados nada, nos pasamos y con creces. Claro, ese es el problema. Socialmente consideramos que una persona bebe poco, incluso bebiendo 2 o 3 veces más esa cantidad. Y eso lleva a que muchas personas, sin querer, sin darse cuenta, traspasan la frontera de la adicción sin ellos mismos ser conscientes de ello. Y cuando se empiezan a dar cuenta de ello es cuando ya intentan quizá autocontrolar su consumo, ya es tarde y ya no son capaces de hacerlo, y es cuando necesitan ayuda terapéutica. En general, ¿cuándo se recomienda acudir por esa ayuda terapéutica? Pues como en todas las cosas, cuanto antes mejor. En el momento en que uno se dé cuenta de que o bien el alcohol le está causando problemas de salud, o bien le está interfiriendo negativamente en su vida personal, laboral, familiar, que tiene esa especie de lucha interior o de remordimiento por haber bebido en exceso el día anterior, en el momento que uno empiece a tener estos síntomas, es mucho mejor acudir y pedir una ayuda especializada que no dejarlo correr y esperar a que las cosas empeoren, que es lo que suele pasar. Entonces, como en todas las cosas de la salud, cuanto antes mejor y más vale prevenir. ¿Suelen acudir solos y por su propio pie los enfermos o normalmente es por presión, un poco de la familia, del entorno? Bueno, la mayor parte de las veces hay una presión exterior que influye. Tenemos también casos de personas que llaman de motu propio, ¿no? Pero diríamos que 4 de cada 5 que acuden a nosotros nos llaman después de una cierta presión familiar o laboral o de algún otro tipo, ¿no? Pero vamos, yo más que presión lo llamaría presión cariñosa o empujarle a una persona. Sí. Más que nada es que uno siempre quiere ser indulgente con uno mismo, ¿no? Uno a sí mismo se lo perdona todo y tiende a ver las cosas menos graves de lo que son, ¿no? Y en cambio los familiares o las personas que le quieren a uno, pues pueden ver que las cosas no van bien y hacerle consciente de la necesidad de ayuda antes que uno mismo reconocer lo que en cierto modo se vive como una cierta debilidad, que no lo es en realidad, pero que lo percibe así la persona que padece el problema. Entonces parece que es como reconocer una debilidad personal el pedir ayuda, cuando es todo lo contrario, es reconocer una valentía de afrontar un problema y buscar una solución. Por su experiencia, ¿cree que hay un perfil determinado de la persona alcohólica? No, un perfil determinado no lo hay. ¿Pero es más frecuente en determinados grupos, como oíamos? Es que es más frecuente estadísticamente, pero lo hay en todos. Lo hay en todos los grupos sociales, todas las profesiones, todas las edades, por supuesto ambos sexos, hay una cierta incidencia de abuso y de dependencia del alcohol. Entonces no se puede hacer un perfil típico de la persona adicta, se pueden hacer varios modelos y además eso varía a lo largo del tiempo. Lo que define a una persona adicta al alcohol es lo que he dicho al principio, que esa persona va perdiendo poco a poco su libertad en relación con el consumo de alcohol, va cada vez siendo más dependiente de beber alcohol y digamos, por poner un ejemplo gráfico, que cuando una persona que ha desarrollado la adicción empieza a beber, no sabe cómo va a terminar la sesión. La persona que no tiene problemas sabe que se va a tomar un vaso de vino, se va a tomar una cerveza y va a seguir su día con naturalidad. Mientras que la persona que tiene problemas con el alcohol, muchas veces si empieza a beber es una incógnita. No sabe si va a terminar bien, si va a terminar mal, si va a terminar sin acordarse de dónde ha estado, si va a terminar teniendo una discusión en su familia. Es decir, esa pérdida de libertad y de control es lo que más
define a todas las personas que desarrollan la adicción al alcohol con diferentes variantes. ¿Son quizá más débiles psicológicamente? No, porque también tienen una predisposición en ocasiones a tener otras adicciones, como veíamos al tabaco, a la ludopatía incluso. Sí, pero eso no es una debilidad psicológica. Eso es una característica que tiene que ver con que en el cerebro los mecanismos involucrados en el desarrollo de la adicción son prácticamente los mismos independientemente de la sustancia que se utilice. Entonces, cuando una persona desarrolla una adicción, es muy fácil que desarrolle otras. Como adicto a todo ya. Sí. Con una cierta predisposición, claro, a ser adicto a todo. Pero no hay una personalidad previa o una manera, digamos, de predecir quién va a ser adicto por razones psicológicas. Por razones genéticas hay algunos factores que sí que indican que hay más o menos riesgo en algunas personas, sobre todo si uno viene de una familia donde ha habido casos de alcohólicos. Entonces quiere decir que hay más riesgo, pero no quiere decir que esté condenado a desarrollar la adicción, ni que uno, porque no haya tenido ningún antecedente familiar, tenga menos esté posibilidades, libre. No, tampoco está exento. No. Si le parece, doctor, vamos a hablar de ese programa Victoria que desarrollan. Explíquenos un poco en qué consiste y en qué se diferencia de otros tratamientos. Sí, bueno, pues el programa Victoria es un programa terapéutico, profesional, que consiste básicamente en un trabajo intensivo durante 10 días. Hacemos una especie de cursillo intensivo de terapia psicológica para aprender a vivir sin alcohol. Es un programa que se desarrolla en un lugar, digamos, apartado del mundanal ruido. Reunimos a un grupo reducido de un máximo de 8 personas al mismo tiempo y hacemos un programa de 10 días en el que todos empiezan y terminan al mismo tiempo. Esta es una diferencia fundamental con respecto a otras alternativas de tratamiento que o bien son mucho más largas o mezclan personas que en distintas fases de su tratamiento, ¿no? Nosotros reunimos a las personas el mismo día, después de, por supuesto, de una previa toma de contacto con ellos a nivel individual, pero cuando ingresan en el programa pasan 10 días en un entorno que además no es un hospital, ni es una clínica, ni es un lugar lleno de entorno médico, sino es un hotel, por supuesto, con unos servicios médicos y con un entorno orientado a la salud, pero están cómodos. Pero exactamente, un hotel donde uno se siente cómodo, donde se retira del entorno habitual para poder concentrarse en la tarea de superar su adicción y donde durante estos 10 días pues le enseñamos primero a comprender cuál es el mecanismo psicológico que le ha llevado a beber a él en particular o a ella, y le damos armas, herramientas terapéuticas, psicológicas y personales para manejarse de una manera diferente. Por ejemplo, para aprender a decir que no al consumo social de alcohol con naturalidad, para aprender a manejar sus estados de ánimo, de ansiedad, de depresión, de enfado, de timidez, que muchas veces son desencadenantes del consumo. Y, digamos, darle una autoestima y una seguridad personal de que va a saber mantenerse sin beber con naturalidad, no con la sensación de que se está privando de algo, claro, para aparentemente que sea como algo bueno. Más natural. Exactamente. ¿Tienen también programas destinados a empresas? ¿Cuál es el objetivo? Sí, bueno, con las empresas lo que hacemos es algo que está siendo muy novedoso todavía en España, aunque nosotros llevamos haciéndolo casi 20 años, pero todavía estamos muy rompiendo el hielo. Es lo que llamamos la prevención secundaria, y es detectar dentro del mundo de la empresa aquellas personas que están en el riesgo de comenzar un proceso de abuso o de adicción al alcohol. Esto lo hacemos siempre en colaboración con los servicios médicos de empresa, incluso con algunas mutuas patronales, y es una labor... los grupos de riesgo. Claro, más que los grupos, las personas, y tenemos un trato individualizado con ellas, en el que muchas veces conseguimos evitar el proceso de la adicción, conseguimos evitar que una persona pase del abuso social al consumo adictivo de alcohol, y ese es un elemento muy favorable para la empresa como empresa, digamos, en resultado económico, y por supuesto para el trabajador y para su entorno familiar y personal, ¿no? Hablaremos ahora más sobre ello. Pues muy bien, muchas gracias por atendernos y por explicarnos todas estas cuestiones. Pues gracias por a acompañarnos. En cualquier caso, para cualquier duda pueden consultar la página web www.vivirsinalcohol.com de ese programa Victoria. Nosotros, antes de terminar, incidimos en la importancia de evitar el consumo de alcohol durante la jornada laboral.
Un elevado porcentaje de empresas sufren las consecuencias del consumo de alcohol entre sus empleados. Alrededor de un 20% del absentismo laboral tiene alguna relación con el consumo de alcohol. Y lo que es más grave, 1 de cada 3 accidentes laborales está relacionado con el alcohol. Estos empleados, además de un mayor número de bajas laborales, sufren una reducción en sus reflejos y de su capacidad intelectual. El riesgo de tomar decisiones equivocadas es mayor, las relaciones con los compañeros empeoran y están menos motivados. La calidad y la productividad de la empresa se resienten, por tanto. Las consecuencias pueden ser especialmente graves en puestos de responsabilidad. Existen programas destinados a los trabajadores que beben e incluso a los bebedores de riesgo. Evitando el consumo de alcohol en la jornada de trabajo, mejora la productividad de la compañía y se reduce significativamente la siniestralidad laboral. Les dejamos con esa información. El mensaje es claro: beban con moderación y busquen apoyo cuando exista algún indicio de que hay un problema. Los excesos pueden pasar factura. Les dejamos ya, pero volvemos la próxima semana para tratar nuevos temas de salud y prevención. Hasta entonces.